Bien, tomando en cuenta lo que vimos el día de ayer, que fue la segunda clase que tuvimos, ¿sí? Eh, ya estuvimos procesando, ya estuvimos manipulando nuestra base de datos con la que vamos nosotros a trabajar. En ese sentido, pues hemos importado ya más de 10 tablas, ¿sí? Desde un script que se les pasó por medio del chat de este grupo y pues la primera cuestión que se les mandó a realizar para el siguiente lunes es identificar pues, las relaciones de unas tablas maestras, ¿sí? Que son las que se maneja bastante las transacciones a nivel académico, ¿no? Todo esto va a ser el escenario en el que nos vamos a manejar en un escenario académico, ¿sí? Igualmente, iré haciendo menciones o referencias en cuanto a otros escenarios, por ejemplo, facturaciones de productos, productos más vendidos, etcétera. Es casi lo mismo que vamos a hacer también con el tema académico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, lo que se mencionó el día de ayer es una parte muy importante que tiene que ver con la administración de una base de datos. Una de esas cosas es reconocer cada uno de los objetos que tiene la base de datos, ¿sí? Porque si no lo reconocen, pues obviamente cualquier requerimiento que ustedes quieran solucionar por medio de un query, por medio de una sentencia, no lo van a poder hacer porque no van a conocer cómo es el flujo de información dentro de la base de datos, ¿sí? En ese sentido, pues, y siguiendo la planificación, pues hoy día vamos a hablar sobre las sentencias o comandos de ML en forma de refuerzo o recordatorio de algo que estuvieron viendo ya el semestre pasado, con el fin de añadir algo más complejo, a esas mismas funciones, a esos mismos comandos que ya corresponden a este curso en sí, pues, ¿no? Que es más avanzado, ¿sí? Vamos a realizar sentencias más complejas, más avanzadas, pues, y obviamente teniendo bien en claro cómo se las realizaba desde un principio, de manera básica, si le podemos poner una descripción, ¿sí? Entonces, como ustedes ya lo recuerdan, o si no lo recuerdan, se los recuerdo en este momento, pues los comandos de ML no son nada más y nada menos que aquellos comandos que me permiten, o aquel lenguaje me permite manipular la información, ¿sí? O tal bien, sus siglas en inglés es Data Management Language, ¿sí? Lenguaje de manipulación de datos. Si lo quieren traspasar al español para que se entienda un poco mejor, pues es lenguaje para manipular la información, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con los comandos de ML. ¿Qué comandos de ML nosotros tenemos aquí? ¿Sí? Nosotros tenemos comandos que nos van a permitir insertar, como por ejemplo el comando insert, que nos va a permitir actualizar información, el comando update, y también que nos permite eliminar información como el comando delete. Aquí el comando delete también tiene un primo hermano que se lo conoce como el comando truncate, ¿sí? Este truncate nos va a permitir realizar eliminación de la información, pero esta información se va a eliminar y obviamente los índices de las tablas van a volverse a reiniciar. Es decir, va a haber un reinicio de los índices de las tablas que nosotros estamos manejando. ¿A qué me refiero con los índices de las tablas? Me refiero a los primary key. Ustedes se recuerdan, cada tabla, cada entidad que nosotros estamos creando aquí, tiene un primary key asignado, es decir, un campo que va a ser el que va a controlar los registros
dentro de una tabla. Este campo va a ser único, no se va a repetir. Eso para también manejar la no duplicidad de los datos dentro de una base estructurada, ¿no? Si yo quiero ver la estructura de la tabla, simplemente doy clic en el botoncito de en medio donde está la llavecita, y aquí yo puedo darme cuenta, ¿sí? De que el campo ID Cantón es un primary key, obviamente no va a aceptar ningún dato nulo, y pues obviamente tiene un atributo, tiene una característica de que se va a autoincrementar, es decir, que el valor que va a ir asignado, que va a ser entero, ese valor entero que ustedes ven ahí, en los códigos 1, 2, 3, 4 en adelante, ese va a ser asignado por el mismo motor de base de datos. Es decir, MySQL lo va a generar de manera automática en forma secuencial. Y obviamente pues se va a ir incrementando de uno en uno, ¿sí? Entonces, ese campo es el que nosotros lo conocemos también como índice, ¿sí? Y al utilizar el truncate, esos índices, es decir, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, si ustedes ven aquí el último índice, el último index de esta tabla es 229. Si yo ejecuto el truncate, se me van a borrar todos los datos de la tabla Cantón y pues se me reinicia los índices hasta el primer elemento, en este caso que tuvo que haberse insertado. Es decir, se va a poner de nuevo en 1. ¿Ya? Entonces, cambiar la información. Sí, podría ser. Entonces, miren que aquí la eliminación se puede utilizar cualquiera de estos dos comandos, delete y truncate. Igualmente vamos a hacer un ejemplo para cada uno de ellos, ¿sí? Y el último comando que corresponde a este grupo de lenguaje de manipulación de datos es el comando select. En este caso es el comando más extenso de utilizarlo. Valga la palabra extensa porque son muchas funciones, muchos procesos que se pueden realizar dentro de este comando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en comparación con los otros, pues siempre es el más complejo que se utiliza y por lo general yo siempre lo dejo para el último, ¿sí? Y pues vamos a recordar el tema de los comandos de mail en este orden. Vamos a ver primero cómo se hace un insert, cómo se hace un day, cómo se elimina un registro, varios registros, y también cómo se eliminan todos los registros de una tabla, ¿sí? Reinicializando los índices de las mismas, es decir, volviendo al valor inicial los índices de cada tabla, utilizando el truncate, y obviamente pues al utilizar el select vamos a realizar consultas más complejas, ¿sí? Que nos van a ayudar a traer la información mucho más estructurada y en este caso también mucho más validada, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer al recordar esta partecita que tiene que ver la unidad número 1 con los lenguajes de manipulación de datos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el insert. Ustedes conocen este comando, ¿sí? Para insertar registros dentro de una tabla. ¿Cuántos registros podemos insertar? Podemos insertar n registros y siempre y cuando dependa también del tamaño de espacio que tenga su base de datos, ¿sí? Entonces, al querer insertar datos, siempre el límite de inserción de datos va a depender bastante del tamaño de espacio que tenga su base de datos. Hay bases de datos con tamaños de 20 gigas, hay bases de datos con tamaños de 100 gigas, etc. Y con el transcurso del tiempo, esos 20 o esos 100 gigas se van a ir llenando. Siempre el motor de base de datos va a tener en relación o en cuenta un 80% de la capacidad del disco duro dentro de un servidor, ¿sí? En ese sentido, si ya se llega a ese 80%,
de espacio dentro del servidor, la base de datos, pues ya va a considerar de que está totalmente llena, ¿sí? ¿Por qué digo 80%? Porque el otro porcentaje, es decir, el 20% que va a estar dentro de su servidor, va a estar designado para las otras características que en este caso va a cumplir este servidor, esta máquina, ¿sí? Recuerden de que un servidor no solo va a tener una base de datos, pues puede tener algunas, puede tener dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Y también al mismo tiempo necesita recursos para el sistema operativo, para la configuración de memorias, la configuración de usuarios, etcétera. Entonces, el otro porcentaje de espacio, pues, va a ocuparse en esas características, ¿ya? Tomando en cuenta, pues, estas indicaciones, la sintaxis que se tiene para el insert, pues, obviamente es invocando el comando en sí, luego escribiendo la palabra reservada into, ¿sí? Al escribir la palabra reservada into, pues nosotros estamos haciendo referencia de que vamos a insertar un registro o cierta información dentro de un objeto, ¿ya? ¿Y qué objeto es lo que nosotros vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar el nombre de una tabla, es decir, vamos a utilizar una tabla, por lo que aquí nosotros debemos de establecer el nombre de la tabla, ¿sí? Viendo en español. Aunque los comandos son en inglés, pero ya aquí el resto de la descripción lo ponemos en español, ¿sí? Luego de que ya escribimos el nombre de la tabla, abrimos y cerramos paréntesis y aquí a continuación vamos a escribir el nombre de cada uno de los campos en donde nosotros vamos a insertar la nueva información, ¿sí? Aquí esto tiene una particularidad, ¿ya? Que ustedes pueden poner n campos aquí al momento de querer realizar la inserción. ¿A qué me refiero? Me refiero de que si la tabla tiene 5 campos para almacenar información, de esos 5 campos, ustedes pueden poner 2, 3 aquí nada más que ustedes contemplen que van a insertar la información. Es decir, aquí no es necesario que pongan todos los nombres de los campos. Obviamente, ya esa tabla, si yo me vengo acá a la configuración de la tabla Cantón, miren, aquí en esta tabla Cantón, pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 campos, ¿ya? Yo tengo 9 campos aquí. Vámonos mejor acá a Estado Civil, todas tienen bastantes campos. Bueno, vamos aquí en Estado Civil, ¿ya? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Yo puedo poner en el insert into que estoy creando ahorita, ¿sí? De esta tabla Estado Civil, yo puedo poner de los 7 campos, puedo poner 5, ¿sí? Pero esos 5, obviamente, yo tengo que tener en cuenta qué cosa. Tengo que tener en cuenta que el ID, es decir, el primary key, ese se va a insertar solito, ¿ya? Ese no tengo que yo preocuparme por mandarle información o por mandarle algún tipo de dato que se vaya a almacenar ahí, ¿sí? Entonces, descartando el primary key, pues ahí sí ya voy a tener los otros campos en donde yo tengo que enviar información. Pero, como les mencioné al principio, de los otros 6 campos, creo que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Yo puedo mandar información solo a 5. ¿Por qué puedo mandar información solo a 5? Porque si ustedes se dan cuenta, en este atributo, en esta característica de los campos, yo no tengo habilitado de que me valide, de que no permita que se almacene los campos con valores nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no envío ningún tipo de información a cualquiera de estos campos, no va a suceder nada.
porque la configuración de estos campos están netamente no tienen esa prohibición de que me permita, de que no me permita guardar valores nulos, ¿sí? Si se tiene configurada esta parte de los campos así, pues ahí yo sí puedo mandar información a 2, 3 campos nada más de la tabla en que me encuentre trabajando. Pero si yo en la tabla sí tengo puesto esta restricción, es decir, que no me permita almacenar valores nulos, pues ahí sí yo no puedo establecer esta acción, es decir, de mandar solo 3 campos de 8 a guardar información, ¿no? Porque al momento de yo no enviar la información a los otros campos que tienen esa restricción de no null, pues el motor de base de datos me va a arrojar un error en donde me va a indicar de que no se permite almacenar valores nulos en tal campo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Al momento de realizar un insert into, siempre deben de tener en cuenta la configuración que tienen establecida en la tabla o en la entidad en donde están realizando el insert, ¿sí? Si están los campos con las restricciones de que no permitan valores nulos, pues ahí sí deben de especificar todos los campos aquí donde vayan a mandar la información. Si no tienen los campos esta restricción, pues ahí sí pueden variar el inserinto, es decir, solo poner 2 o 3 campos del total de campos que tenga la tabla en ese momento. ¿Ya? En ese sentido, pues una vez que ya definan el número de campos aquí, ¿sí? Seguido se pone la palabra reservada values y a continuación se pone los valores que van a pertenecer a cada campo, ¿sí? Y pues estos valores siempre deben de tener el mismo tipo de dato que va a ser almacenado en el campo respectivo. Bueno, si en el campo 1 yo tengo configurado este campo de que es un entero, yo aquí tengo que mandarle el mismo tipo de dato. El valor 1 tiene que ser el mismo tipo de dato del campo 1. Si en el campo 2, pues si está en tipo de dato char o varchar o texto, pues el valor 2 debe de tener esa misma característica en el tipo de dato. No podría yo mandar aquí un número del valor 2 sabiendo de que en este campo 2 está configurada el tipo de dato varchar o text, ¿sí? Tengan en cuenta esa partecita de ahí, ¿sí? El valor de los datos que van a almacenar en cada uno de los campos que ustedes invocan en esta parte de la sentencia deben de tener el mismo tipo de dato con el que fue creado cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces, una vez que ya establecen los valores, eso sí también la misma cantidad de datos de valores que ustedes pongan aquí en el values debe de ser la misma cantidad de datos que ustedes tienen acá, de campos, perdón, que ustedes tienen acá en el paréntesis inicial, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos 3 campos, ¿sí?, creados que van a recibir valores, aquí también deben de estar 3 valores que se van a enviar a estos 3 campos de acá, ¿ya? En ese sentido, pues, de esa manera, ya nosotros tenemos creada la sentencia del insert, la sintaxis de cómo se realiza un insert, una inserción de datos a una tabla específica, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con la tabla estado civil, ¿sí? Miren que yo puedo, de los 9 campos que tengo aquí, ¿sí?, yo puedo tranquilamente mandar solo la descripción y el estado, ¿sí? El estado que me dice que es de char 1, significa que va a estar como activo o inactivo, según puedo ver aquí la tabla. Miren, está como activo o inactivo, ¿sí? Y los otros datos yo les puedo mandar null, miren, ¿sí ven? Porque sí me va a aceptar ese valor, porque la configuración no tiene esta restricción. Entonces voy a hacer un inserinto a la tabla estado civil.
Y aquí yo voy a establecer solo el nombre de dos campos, es decir, el descript estado civil y pongo coma, el estado del registro, es decir, si que va a estar activo o inactivo. Y asimismo, pues, siguiendo la sintaxis, escribo el values, y como tengo dos campos que tienen que recibir información o tienen que recibir datos, aquí yo tengo que enviarles también dos valores, uno para cada campo establecido. Como ambos campos, si ustedes se dan cuenta en la parte izquierda, en la parte inferior, ambos campos son de texto, ¿sí? El uno es varchar de 30 y el otro es char de 1, ¿ya? Los valores aquí yo los tengo que poner entre comillas simples, ¿sí? Entre comillas simples o comillas dobles. Lo más utilizado, lo más recomendado siempre ha sido las comillas simples, ¿sí? Ahí va a depender del editor o del sistema manejador de base de datos que ustedes estén utilizando, que les dé la restricción en cuanto al uso de las comillas simples o dobles, ¿sí? Aquí voy a poner otro estado civil como valor. Y el segundo valor le voy a mandar, pues, que va a ser el carácter i, que hace referencia al estado inactivo, ¿ya? Entonces, ya teniendo completa la sintaxis, selecciono el comando, selecciono todo el query y le doy clic en ejecutar. Verifico en la parte de abajo y veo que el insert into se ejecutó de manera correcta y que afectó a una fila, ¿sí? Entonces voy a consultar nuevamente aquí la tabla estado civil y miren que en la parte final ya me aparecen, ¿sí?, un registro nuevo, pero solo tiene datos el campo de estado civil y el campo estado de esa tabla. Bueno, miren que el resto de campos sí me permite la inserción de datos nulos porque la configuración sí lo tiene establecido de esa manera. Si hubiera tenido esta restricción, la tabla, pues al momento de realizar el insert no me hubiera permitido ejecutarla. Me hubiera mandado un error indicando de que los demás campos, usuario graba, usuario modifica, fecha modifica, ¿sí? Eh, necesitan tener un, un dato de manera obligatoria, me puede presentar ese error, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya tenemos aquí establecido el tema de los insert, de la sintaxis del insert para poder mandar datos a una tabla específica. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Déjenme seguir subiendo el otro video.
Está para el que me está insistiendo con los videos, ya se están subiendo. Apenas terminen de procesarse, les paso el link. ¿Sí? Sigamos con la clase. Como no hay preguntas, seguiré avanzando, verán. Bien, ahora con esto de aquí, pues ustedes pueden ver que se puede insertar un registro, pero ustedes pueden decir, bueno, y si quiero insertar más de un registro a la vez en una sola ejecución de la consulta, ¿cómo lo haría? Pues de la siguiente forma, ¿sí? El inserinto, es decir, esta sentencia de aquí, ya, va a depender también bastante de la configuración de memoria que tenga su servidor, ¿sí? Si tiene 4, 8, 12 gigas de memoria RAM, pues todo eso va a ser un factor fundamental, un factor importante para poder ejecutar N líneas de código, ¿no? Todo va a depender siempre de la memoria. Pero tomando en cuenta los estándares básicos que tiene este tipo de programación, al mismo tiempo se puede ejecutar con una misma sentencia un máximo de 200 a 300 registros, no más. ¿Sí? No más, porque ya ahí se necesita ejecutar nuevamente la sentencia como se lo está haciendo de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo entonces yo podría poner más de 10 registros, digámoslo así, para ejecutarlos al mismo tiempo en una misma sentencia? Pues simplemente aquí, esta partecita de aquí, el values, yo lo cojo, la copio, pongo aquí abajo y voy simplemente ubicando cada uno de los valores que yo quiero que se estén presentando aquí, ¿sí? De esta manera. A ver, algo está saliendo mal. Vamos a ver qué sale de error. Parece que está teniendo un error de sintaxis, pero no me especifica qué. Le falta el punto y coma. Es ahí y ahí. Sintaxis en referencia al tema de las inserciones masivas. Si ustedes pueden visualizar o se dieron cuenta o revisaron el archivo que les pasé el día de ayer, aquí ustedes van a comprobar, aquí está, estamos abriendo Cantón nomás. ¿Sí? Miren, aquí ustedes pueden comprobar el tema que les estoy diciendo. ¿Sí? Se hace solo un inserinto, se especifican los campos y a continuación, ya, va el tema de la coma. ¿Sí? Y a continuación, pues, se van especificando cada uno de los valores como les he mencionado. Miren, aquí tiene hasta 229 registros, ¿sí? 229 registros que se van a ejecutar con un solo insert, ¿sí? Miren, todos estos registros, 229, se van a ejecutar con un solo insert. En este caso, es el insert que se planteó aquí, es este de aquí, ¿ya?
¿Y cuántos registros se van a ejecutar con solo esta sentencia? Pues obviamente solamente se van a ejecutar 229. Eso es lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿sí? Entonces, aquí ya simplemente, según la sintaxis, sería de esta manera. ¿Sí? Sería de esta manera. Aquí pondría la coma y comenzaría a poner cada uno de los registros que yo quiero que se ejecuten, ¿sí? Y simplemente pues aquí ya tendría que estar cambiando los resultados, los valores que yo vaya a insertar con un mismo insert, ¿sí? Entonces, miren, existe esta forma, existe esta manera, ¿ya? Para que en un solo insert, es decir, con esta única línea de comando, yo puedo insertar n registros, ¿sí? Esos registros siempre van a depender de la capacidad de su memoria RAM del servidor, ¿sí? Si revisamos el archivo prueba, que es el que tiene más registros, a ver cuánto capacidad tenía el servidor de donde lo descargué, porque ahí sí hay más datos. $340, por aquí hay, miren, por aquí hay 340. Miren, aquí hay 308, miren, ¿sí ven? Entonces, ya cuando ya va procesando más información, la memoria RAM se está consumiendo y obviamente pues no va a asimilar la misma cantidad de información que se está almacenando en cada una de las tablas, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, miren, aquí solo llegó hasta 308 y después de 308 nuevamente hace un inserinto, ¿sí? Y comienza nuevamente a realizar el proceso de inserción. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta, de que siempre va a depender de la cantidad de memoria que tenga su servidor al momento de estar procesando esta información, ¿no? Si comparamos la primera información, ¿sí? En donde estábamos viendo el tema de los cantones, la información es pequeña. Miren, solo está el cantón, por aquí se pone un código, una letra, un número y un par de letras más. Listo, pare de contar. Pero acá sí existe más capacidad de información, hay más caracteres a procesar, ¿sí se dan cuenta? Hay más campos a almacenar. Todo esto de aquí, pues, son datos que se van almacenando dentro de la memoria de su servidor. Y pues obviamente al estar procesando todos de una sola consulta o al mismo tiempo, pues eh, la memoria se satura. Entonces ahí sí tienen que obviamente hacer una pausa y nuevamente realizar el proceso eh, normal que se tenía con el insert, ¿sí? Eso es lo que quería que ustedes se den cuenta aquí al momento de estar realizando los insert, ¿ya? ¿Está entendida esta parte de aquí? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, existe una parte, ¿sí? Dentro de la base de datos que se lo conoce como migración de datos. Y que en esa migración de datos, pues obviamente se tiene que utilizar el insert para poder realizar esa migración. Cuando se habla de migración de datos, obviamente aquí se está hablando de una o varias tablas de donde se extrae la información, ¿ya? Esta migración de datos pues tiene algo de similitud con el proceso de extracción, transformación y carga, ETL, sus siglas en inglés.
¿sí? Sus siglas en inglés, que se tiene al momento de realizar un cubo de información, ¿sí? Por ejemplo, ya este es un tema de análisis de datos, ¿sí? Este es un tema de análisis de datos, como ustedes pueden ver aquí, el tema de Business Intelligence o análisis de negocios, ¿sí? Que actualmente se maneja ya en la mayoría de las empresas. Todo esto se hace con la finalidad de obtener o extraer la información más esencial que se tiene en toda mi base de datos, ¿sí? ¿Qué información esencial es la que se va a requerir? Pues obviamente lo que el dueño de la empresa o el usuario eh, esté solicitando este tipo de procesos, pues lo amerita así, ¿sí? En este gráfico, miren, ustedes pueden ver de forma visual, pues, ¿no? Cómo es el tema del proceso del ETL, ¿ya? Corresponde asimismo de extraer información de varias entidades. Miren que aquí hace referencia a, no a tablas, sino también puede ser inclusive a otras bases de datos, ¿sí? Esa información se la transforma, al decir se la transforma, quiere decir de que se validan algunos datos, se valida alguna información que viene extraída de todo este conjunto de datos, y pues con el fin de realizar una carga a otro nuevo repositorio, ¿sí? A otro nuevo repositorio, que ese nuevo repositorio se lo va a conocer como un data warehouse, ¿sí? Todo este proceso de aquí, la finalidad es tener información procesada para poder realizar la toma de decisiones, ¿ya? Para eso es esta parte de aquí, para realizar un cuadrito de estadístico, de qué porcentaje se tiene en cierto producto de ventas, o qué porcentaje se tiene en los estudiantes que se han retirado desde el 2019 hasta el 2021, o qué porcentaje se tiene de utilidad de ventas de productos del 2020 al 2021, etcétera, ¿sí? Por eso les digo que cuando se realiza una migración de datos, ¿ya? Prácticamente se está ejecutando este proceso de extracción, transformación y carga. Es decir, se trae información de algunos repositorios. Ustedes imagínense de que esto no son bases de datos, sino son tablas, porque vamos a hacerlo con tablas ahorita, ¿sí? Vamos a transformar esos datos, es decir, los vamos a validar y lo vamos a mandar a otro repositorio que, bueno, para nuestro ejemplo no va a ser una base de datos, sino va a ser una tabla que vamos a crear en este momento, una tabla nueva. Vamos a crear y vamos a mandar esta extracción, la vamos a mandar, ¿sí? A una tabla nueva que vamos a crear en este momento, ¿sí? Acuérdense de este proceso: extracción, transformación y carga, ETL, sus siglas en inglés: extracción, transformación y carga, ¿sí? En sí, lo que vamos a hacer es esta partecita de aquí, ¿ya? Bien, déjenme ver si ya terminó de subir el otro video. Creo que sí. Este se me fue. Bueno, subamos otro. Ya vamos por, miren, ya vamos ahorita por el 3 de enero. A ver, entonces sigamos. Entonces, miren, esta migración yo lo voy a hacer de una o varias tablas, ¿sí? De una o varias tablas. Voy a extraer información, voy a transformar información, y también voy a pasar esa información a otro repositorio, es decir, lo voy a cargar a otra tabla, ¿ya?
¿Y cómo hago eso? Pues simplemente utilizando el inserinto de esta manera. Voy a crear una nueva tabla aquí. Voy a decir que esa nueva tabla se va a llamar carga. ¿Ya? Y que esa carga va a tener los siguientes campos, ¿no? Va a tener su primary key, que va a ser autoincrementable. Yo quiero sacar solo información, ¿sí? Información de realizar esta tabla aquí, datos personales de un estudiante. Obviamente este va a tener su ID. Quiero que traiga su cédula. Quiero que traiga sus nombres y apellidos. ¿Ya? Ahora sí, apellidos, nombres. ¿Ya? Quiero que traiga su fecha de nacimiento. Quiero que traiga su correo. Y también su cantón. ¿Ya? Entonces, miren, estos datos yo quiero extraerlos de mi base de datos, porque ustedes ya saben, aquí también necesito saber el sexo y el estado civil. Ustedes ya saben dónde se encuentra esta información, si que en un caso ya se pusieron a revisar la base de datos, ustedes ya saben de que esta información yo la puedo encontrar en qué tabla. Esta información yo la puedo encontrar en la tabla estudiante, ¿no es cierto? Pero en la tabla estudiante, aquí en Cantón, yo no voy a traer el código, aquí en sexo yo no voy a traer código y acá en estado civil yo no tengo que traer el código. Yo tengo que traer la descripción de estos campos, ¿sí? Por ejemplo, Cantón Daule, sexo hombre y estado civil soltero. De esta manera, ¿ya? Entonces, al describir la información de estos campos, yo ya tengo que hacer un proceso interno, ¿ya? Un proceso interno dentro de esa migración, ¿sí? Aquí los apellidos y nombres, si ustedes se dan cuenta, aquí me los está pidiendo que todos sean una sola, ¿sí? Que todos sean en una sola columna. Si revisamos la tabla estudiante, la tenemos por acá. Si revisamos la tabla estudiante, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que los apellidos, así como los nombres, están por separado, ¿sí se dan cuenta? Los apellidos como los nombres están por separados, ¿sí? Entonces, esta información yo la tengo que juntar, yo la tengo que combinar, ¿ya? Al hacer ese proceso de combinación, yo ya estoy transformando la información, es decir, ya estoy haciendo esta partecita de aquí, ya estoy transformando, ya la estoy procesando, ¿ya? Yo estoy extrayendo los apellidos y los nombres de un estudiante, pero los apellidos y los nombres están por separado. Al hacerlo en una sola columna, yo ya lo estoy transformando, ¿sí? Yo estoy extrayendo el cantón, el sexo y el estado civil de los estudiantes, pero como tienen código, yo tengo que extraer la nomenclatura que representa esos códigos. Al hacer eso, yo ya estoy transformando la información, ¿sí? Entonces, una vez que ya la transforme, ahí sí ya tengo que pasarla a al nuevo repositorio. En este caso va a ser la nueva tabla que estoy creando en este momento, ¿sí? ¿Qué campos son los que debe de llevar esa tabla? Pues tiene que llevar la cédula, apellidos y nombres, fecha de nacimiento, correo. Pongamos cédula. Imagino que debe ser de 10. Apellidos y nombres. Imagino que esto debe ser de 245, pongámosle, por si acaso. ¿Qué más? Fecha de nacimiento.
date, correo, cantón, sexo y estado civil. Correo. Voy a poner varchar de 245. Cantón. Varchar de 245. Sexo y estado civil. Sexo. Dejémoslo en 45 y estado civil. ¿Sí? Ya, listo. Miren que ahí ya creé mi nuevo repositorio, ¿sí? En donde yo voy a aplicar el tema de aquí voy a guardar este archivo, que es el archivo que voy a pasarles ahorita. Ya. Y este archivo ustedes lo puedan. Listo. Ahí les pasé el archivo para que ustedes también lo puedan ejecutar en su computador. ¿Ya? Bien, yo ya tengo aquí mi nuevo repositorio, es decir, mi nueva tabla en donde voy a enviar la información que voy a extraer de otras tablas. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí ya nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aplicar para poder sacar esta información? Nosotros tenemos que aplicar ahorita un select, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos poniendo una consulta, vamos adelantándonos un poquito, ¿ya? Y vamos a extraer la información que están solicitando aquí en este momento los empresarios, los directivos aquí de la institución, ¿no? Entonces tenemos que extraer cédula, apellido, fecha de nacimiento, correo, cantón, sexo y estado civil, ¿ya? Entonces para eso ya nosotros tenemos que realizar un select. Así que vamos a hacer un paréntesis aquí con el inserinto. Y aquí vamos a realizar el select de migración. Sí. Bien es cierto, me está pidiendo todos estos campos. Todos estos campos son los que yo tengo que extraer de la tabla de estudiante. ¿Sí? Sin tener en cuenta la ID. Bueno, la ID ya lo va a manejar acá el motor de base de datos, pues, ¿no? Eso no hay ningún problema. Entonces yo voy a aplicar el select. Select asterisco from estudiante. ¿Ya? ¿Y qué campos son los que yo estoy queriendo extraer de esa tabla? Pues el campo estudiante, el campo apellidos, apellido paterno, el campo estudiante punto cédula, perdón, el campo estudiante punto apellido paterno, el campo estudiante punto apellido materno, el campo estudiante punto nombre estudiante. Voy a dar enter para no irme de largo hacia la derecha. Punto nombre estudiante 2. ¿Ya? ¿Qué más me pide? Fecha de nacimiento. Estudiante. Punto fecha. Nacimiento estudiante. ¿Qué más me pide? Correo. Estudiante. Punto
correo, estudiante. Y aquí viene una particularidad. Si bien es cierto, en la tabla estudiante los tres últimos datos que yo quiero extraer están las codificaciones puestas, no están la nomenclatura de estas descripciones, ¿sí? En ese sentido, cuando están las codificaciones, yo tengo que realizar o codificar la relación que tiene la tabla estudiante con cantón, la tabla estudiante con sexo y la tabla estudiante de estado civil. Si se acuerdan lo que vimos en la clase anterior, aquí ya tengo establecidas las relaciones con sexo, con estado civil y con cantón. Me puedo dar cuenta que en cada una de las tablas existen estos campos en común. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente invocarlos acá en la sentencia para que tengan una relación y poder así llamar a la descripción de cada uno de estos datos que se encuentran en estas tablas, ¿sí? Entonces, para poder hacer la codificación de relación entre estas tres tablas, yo tengo que primero llamar a cada una de las tablas: cantón, sexo y estado civil. De esa manera. Una vez que yo veo que aquí ya tengo más de una tabla, yo ya sé que tengo que codificar la relación que existe en cada una de estas tablas. De estudiante con cantón, de estudiante con sexo, de estudiante con estado civil, ¿sí? Y como yo sé que se relacionan estas tres tablas con estudiantes, pues ya hice una breve revisión, me puede dar cuenta de que existe una relación con estudiantes porque tienen estos campos en común. Y simplemente acá en el select, yo ya tengo que simplemente codificarlos, es decir, invocarlos. ¿Y dónde los invoco? Los invoco en el where, ¿sí? Es decir, aquí estoy aplicando la relación que existe entre las tablas estudiante, cantón, sexo y estado civil, ¿sí? ¿Cómo se codifican las relaciones? Pues simplemente invocando el campo que tienen en común en ambas tablas. Punto. ID cantón. Miren, la relación que existe entre estudiante y cantón, aquí está. ¿Ya? Porque en estudiante también existe el campo ID cantón y en la tabla cantón está también el campo ID cantón, y con estos dos campos es que se relaciona una tabla con otra, ¿ya? Para poder especificar otra relación dentro de la sentencia, yo utilizo la palabra reservada AND, que es un operador lógico para poder concatenar algunas condiciones, y ahora me toca poner el tema de la relación del estudiante con la tabla sexo. Y la relación, según lo que analizamos ayer, pues está entre el campo sexo estudiante y el campo ID sexo, ¿sí? Voy a programar la última relación con estado civil. Estado civil va a ser igual a estado civil punto ID estado civil, ¿ya? Y con esto yo ya tengo codificado la relación que se tiene en cada una de las tablas que yo estoy utilizando aquí. Si yo no presento o yo no codifico esta relación, al momento de ejecutar la sentencia, es decir, al momento de ejecutar este select, me va a traer demasiada información, me va a traer la información que se tiene con estudiante multiplicado con la información que se tiene en cantón, con la información que se tiene en sexo y con la información que se tiene en estado civil. Es decir, me va a repetir la información n veces los registros que se tengan en las otras tablas. Por eso es que es necesario realizar este tipo de codificaciones, para decir de que no me vaya a repetir la información n veces, sino que por cada registro que se encuentre aquí en estudiantes, simplemente me traiga el que corresponde de cantón, el que corresponde de sexo y el que corresponde de estado civil. ¿A qué me refiero? Que si en estudiante existe en
en un registro aquí en la tabla estudiante existe un código de cantón, pues solo me va a traer ese cantón. Si aquí en estudiante existe un código de sexo, pues solo me va a traer ese código de sexo o esa nomenclatura de sexo, no me va a traer los dos. Si en estudiante aquí existe un código de estado civil, pues solamente me va a traer un código de estado civil y una nomenclatura, nada más. No me va a traer los 5. Porque si revisamos la tabla de estado civil, ahorita, en este momento, no hay 5, hay 6. Si no especifico la relación, pues me va a traer los 6 estados civil por cada registro de la tabla estudiante. Y eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que establece o eso es lo que permite controlar o regular esta codificación que nosotros estamos poniendo aquí en la parte final. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se tiene establecida la codificación de las relaciones, ahora sí yo ya puedo invocar los datos que se encuentran en cada uno de estas tablas. Es decir, como necesito el nombre del cantón, pues yo voy a invocar la tabla cantón, punto, nombre cantón, creo que sí, nombre cantón, ¿sí? En la tabla sexo, punto, creo que aquí estaba descript sexo, nombre sexo, creo que estaba... ¿sí? Nombre, sexo. Y en la tabla estado civil, yo voy a llamar al campo que se llama descript estado civil. Entonces, ahí sí yo ya no voy a tener una codificación aquí en cantón, sino voy a tener el nombre. Ya no voy a tener una codificación aquí en sexo, sino la descripción del sexo, hombre o mujer. Ya no voy a tener aquí la codificación del estado civil, sino la descripción, soltero o casado o viudo o divorciado, en este caso unión libre, ¿sí? Y pues de esa manera, pues si yo ejecuto esta sentencia, este query, yo selecciono y lo ejecuto, pues miren, aquí ya me va a traer la información debidamente procesada, ¿ya? Pero hay algo que corregir. ¿Qué tendría que corregir aquí? Está la información tal y cual yo tengo que pasarla a la nueva tabla, tal y cual como me pidieron el requerimiento. No, no está tal y cual, porque si ustedes se fijan, aquí, allá, pueden hablar, no hay problema. No, no me escriban por chat porque a veces los chats no los leo aquí en Zoom, ¿sí? Porque la notificación a veces no aparece. Y como tengo la pantalla compartida, yo ahorita solo estoy viendo la pantalla de Workbench, ni siquiera los estoy viendo a ustedes. ¿Ya? Entonces, si pueden hablar, no hay ningún problema, y activan el audio y hablan, ¿sí? Bien, exacto, como contestaron en el chat sus compañeros, pues la información todavía no está como la solicitan, ¿ya? ¿Por qué? Porque justo este campo de aquí, apellidos y nombres, es el que yo necesito unir, necesito combinar, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el resultado de esta sentencia de aquí, me trae mi apellido paterno, mi apellido materno, los nombres, el primer nombre y el segundo nombre por separado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Procesaré también esta información, ¿sí? Ya procesé la información acá del cantón, ya procesé la información del sexo, ya procesé la información del estado civil. Ya no vienen con códigos, ahora vienen con nomenclaturas, ¿sí? Con sus descripciones. Ahora simplemente me falta procesar esta partecita de aquí. ¿Cómo junto todo esto? Junto con la siguiente función, con la función, aquí les voy a poner concat. -ws, ¿ya? La función concat, ¿qué les permite hacer? Les permite concatenar
O en otras palabras, unir dos o más columnas. Eso es lo que permite realizar la función concat-ws. ¿Cuál es la sintaxis de esta función? Pues simplemente se establece el nombre concat -ws, abrimos paréntesis, y aquí, entre comillas simples, nos va a pedir el carácter que nosotros vamos a utilizar como separador de las columnas que yo voy a unir o que voy a concatenar. Es decir, aquí yo puedo poner un espacio en blanco, aquí yo puedo poner un guión bajo, aquí yo puedo poner un guión, aquí yo puedo poner un asterisco, aquí puedo poner un slash, puedo poner un ampersand, ¿ya? Yo puedo poner aquí el carácter que yo voy a utilizar para realizar la separación de una columna con otra, ¿ya? De todas las columnas que voy a unir, yo tengo que especificar con qué carácter es el que los voy a separar, ¿sí? Para que no se vea todo junto, todo unido, ¿ya? La mayoría de las ocasiones siempre se van a utilizar el guión bajo, ¿ya? En mi caso yo siempre utilizo el espacio en blanco. Entonces yo simplemente pongo aquí un espacio en blanco, ¿sí? De esa manera. Y a continuación pongo coma y pongo el nombre de la columna o el campo que quiero concatenar, coma, el nombre del campo 2 que quiero unir, el nombre del campo 3 que quiero concatenar, y así sucesivamente los n campos que yo quiero unir de esta manera, ¿sí? Entonces miren, la sintaxis de esta función es de esta forma. Lo primerito que va a pedir al momento de abrir paréntesis es el carácter que yo quiero que se ponga para separar una columna de otra, ¿sí? Yo voy a utilizar el espacio en blanco. Ustedes pueden utilizar el guión bajo, cualquier carácter que ustedes prefieran utilizar, ¿no? Entonces, esta función concat-ws yo la voy a poner aquí en este select, ¿ya? Voy a copiar este select y lo voy a poner aquí abajito para que vean la diferencia, ¿ya? Ahí. Entonces, déjame poner punto y coma aquí, ya. Entonces, este concat, yo voy a copiarlo y lo voy a poner ¿en dónde? Lo voy a poner justo aquí, donde yo comienzo a invocar a los apellidos y los nombres del estudiante. Entonces yo escribo aquí concat ws, ¿sí? Y aquí pues comienzo a establecer el campo, el carácter que voy a separar, y voy a llamar a cada uno de los campos que yo tengo aquí creados. Miren, todos los campos que yo tengo aquí los estoy llamando dentro de la función de concat, ¿sí? Antes los tenía aquí afuera presentados, ahora los estoy poniendo en la parte interior del concat, ¿sí? Entonces yo pongo aquí, ahí. ¿Qué es lo que acabé de hacer en este momento? Si revisan si se dan cuenta, en la primera sentencia, yo tenía establecidos los apellidos, los nombres, aquí de manera por separado, si le podemos poner ese nombre, ¿sí? Y con la función concat-ws, los mismos campos que están aquí seleccionados, simplemente los puse dentro de la función, dentro del paréntesis, nada más. Y obviamente, antes de invocar esos campos, yo establecí aquí el carácter con el cual yo voy a separar cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, ahora voy a ejecutar esta segunda sentencia. La ejecuto. Y miren que aquí, bueno, la columna me sale con el nombre de la función. Yo puedo ponerle aquí un alias. Un alias que se llame apellidos-nombres. ¿Ya? Un alias. ¿Cómo se pone un alias? Invocando la palabra reservada as.
¿Ya? Yo creo que sí les enseñaron el semestre pasado. Bien, entonces ejecuto nuevamente y ahora sí, miren, ya me sale aquí la columna. La columna ya me sale apellidos, guión bajo, nombres. Y aquí obviamente ya está la información tal y cual como me la están pidiendo los directivos, ¿no? Ahora, ya como ya tengo aquí procesada la información, ya la extraje la información, ya la procesé, ¿sí? Ya hicimos esta parte de aquí, ya hicimos la extracción, ya hicimos la transformación. Ahora nos falta hacer la última parte que es la carga, ¿ya? Es decir, toda esta información que tengo aquí en este select, toda esta información la tengo que enviar hacia un nuevo repositorio. ¿Cuál es ese nuevo repositorio, el de nosotros? Pues es la tabla carga, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Volvemos nuevamente acá al insert, donde estamos aquí, en migración. ¿Ya? Hago insert into, el nombre de la tabla, carga. ¿Qué campos son los que voy a mandar? Pues voy a mandar la cédula, ¿sí? Voy a mandar apellidos y nombres. Ahí. Voy a mandar fecha de nacimiento. Voy a mandar correo. Mandar el cantón. Y voy a mandar sexo. Y voy a mandar el estado civil. Y el values. Doy un enter y aquí debajo del values, ¿qué es lo que voy a poner? Simplemente voy a poner esta sentencia que acabé de hacer en este momento. Copio, la pego y ahora sí, aquí creo que el values, déjame ver. Sí, ahí sin el values. Ya pegué la sentencia del select. Aquí arriba está el insert. ¿Qué es lo que hago? Selecciono todas mis dos sentencias, el insert con el select. ¿Ya? Si se dan cuenta, el campo cédula es primero, el campo apellidos es segundo, fecha de nacimiento tercero, correo cuarto y así sucesivamente. Tal y cual como los estoy presentando aquí. ¿Ya? Entonces simplemente cojo, selecciono las dos sentencias y doy clic en ejecutar. Se está ejecutando y pues veo que todo se ejecutó de manera correcta. Con esto de aquí yo ya hice el último paso, es decir, la carga. Y se dan cuenta, extraímos datos, transformamos datos y ahora hicimos la carga. ¿Ya? Entonces miren, si voy a consultar el nuevo repositorio que es nuestra entidad tabla, consulto, aquí están todos los datos ya procesados, ¿sí? ¿A qué se refiere procesado? Se refiere a que la información la extraje de otras entidades, la extraje de varias tablas y las procesé. Bueno, aunque esta de aquí estaba en la misma tabla, correcto, pero los últimos tres datos estaban en diferentes tablas, así que también las tuve que procesar de acuerdo a una técnica que en este caso es la codificación de las relaciones entre las tablas. Pero miren, ya aquí en esta tabla ya hay información procesada y hay información final. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Ya simplemente con otro tipo de técnicas, otro tipo de aplicaciones, esta información de aquí se va a presentar en gráficos estadísticos y todo lo demás y ya pueden las autoridades ver, por ejemplo, de qué cantón nomás los estudiantes están viniendo acá a la institución, cuántos hombres o cuántas mujeres tenemos en la institución, cuántos estudiantes están solteros, casados, viudos, divorciados, etc. Y esta información de aquí es una información o un reporte de tipo a nivel gerencial. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de realizar un data warehouse, con la finalidad de tener un repositorio de análisis de datos para poder realizar una toma de decisiones
obviamente esas tomas de decisiones tienen que ser en tema de pro para la institución, ¿sí? Si ustedes ven este gráfico que está aquí, miren que inclusive la extracción puede venir de otros tipos de repositorios, de archivos en CBS, de archivos de Excel, archivos HTML, XML, etcétera. ¿Ya? Y todos estos repositorios se extrae la información, se hace la transformación y la carga se la hace en un nuevo repositorio. ¿Para qué? Para realizar este tipo de análisis. Si ustedes se dan cuenta, todo este nuevo repositorio, un data mart, va a estar inmerso dentro de un data warehouse y ese nuevo repositorio me va a permitir realizar este tipo de procesamiento, este tipo de análisis de la información. Ese es el fin de todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, miren, de un simple insert que ustedes lo conocían, miren lo que acabamos de hacer en este momento. Eso es lo que también implica la ejecución de este curso. Realizar nuevas técnicas de codificación para ejecutar algunos procesos que por lo general se realizan en el mundo laboral y pues obviamente esto a ustedes les va a servir muchísimo. ¿Preguntas hasta ahí? Déjenme ver cómo vamos con el video. Que no le puse. Ay, no le puse siguiente. Ya. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ya la hora se terminó. Aquí nos estamos viendo el día jueves a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? No se olvide subir el link, profe, la clase anterior y la de hoy al grupo, por favor. Ok. Sí, gracias, profesor.